Hola, buen día. Mi nombre es Brenda Salas, pertenezco a la Universidad Autónoma de Coahuila y hoy vengo a compartirles mi trabajo de investigación de la maestría que se llama Metalenguaje como soporte en el conocimiento del lenguaje matemático. Para comenzar, quisiera comentarles algunas cosas que como maestros de matemáticas tenemos nosotros en el aula. Una de ellas, que trabajamos en la enseñanza-aprendizaje, son diferentes conceptos matemáticos. Estos conceptos matemáticos tienen una acepción en el español o en nuestro lenguaje. Esa acepción pues tiene una definición dentro, como les digo, de nuestro lenguaje. Esa acepción em, que se tiene, pues nos permite a nosotros entender mejor el concepto matemático que se está viendo. Entonces, lo que nosotros queremos es ayudar a nuestros alumnos a que aprendan y sobre todo comprendan estos conceptos matemáticos a ligarlos con su definición en español. El objetivo del trabajo es inferirse el vocabulario en español de un alumno sirve para entender mejor sus conocimientos matemáticos. Dentro de nuestros objetivos secundarios que nos planteamos era elegir un conjunto de palabras de álgebra. Después, buscar, leer y analizar textos que contuvieran esas mismas palabras y con ellos formar un folleto de lecturas con esas lecturas seleccionadas, diseñar una evaluación y finalmente realizar un análisis cualitativo de las respuestas de los estudiantes. Voy a explicarles más de qué se trató este trabajo. Se eligieron 10 alumnos universitarios. Estos alumnos universitarios se dividieron en dos grupos, los llamamos grupo A y grupo B. Al grupo A se le entregó un folleto de lecturas. Este folleto de lecturas, como les digo, primero elegimos diferentes palabras del álgebra que tuvieran su acepción en el español, de tal manera que pudiéramos relacionar esa definición en el español con el concepto matemático. Entonces eligieron diferentes palabras. Después de elegir esas palabras de álgebra, se buscaron y se analizaron diferentes lecturas, pero que no fueran matemáticas, lecturas que obtuvimos de libros de novela, de notas de periódico, de algunos textos de internet. Les digo que contuvieran esas palabras, las cuales pudiéramos nosotros ligar con el concepto matemático que queríamos de álgebra. Este folleto de lectura se les entregó al grupo A, contenía 10 lecturas. Después de esas lecturas, se les entregó un glosario de palabras, de estas palabras que nosotros habíamos subrayado. El objetivo de darles el folleto de lecturas era para que ellos señalaran, subrayaran palabras que hubieran escuchado o utilizado en el aula de matemáticas y que estuvieran contenidas en esos textos. Los muchachos subrayaron más de las que nosotros consideramos, que les digo, eran 10 lecturas y en cada lectura consideramos una palabra que habíamos nosotros seleccionado. Ellos subrayaron muchas más, por eso es que se les dio un glosario donde nosotros pusimos 15 palabras que consideramos importantes o que consideramos de álgebra, las 10 que nosotros habíamos seleccionado, otras 5 más que ellos habían subrayado para no desviarlos de las palabras que nosotros intentábamos que ellos supieran la definición. Esto, que ellos sepan la definición, era importante para la evaluación que nosotros íbamos a hacer. Les digo, esto se le entregó al grupo A. Se les aplicó una evaluación de definiciones en español. Ahorita les mostraré cuáles y cuál era el objetivo. Y se les aplicó también una evaluación matemática. El grupo B únicamente se les aplicaron las evaluaciones, no se les entregó ni el folleto de lecturas para que ellos seleccionaran palabras, ni el glosario.
Nuestro trabajo, bueno, sabemos que el lenguaje o el español no está desligado de las matemáticas. Muchas veces lo vemos de esa manera o muchos de nuestros alumnos lo ven de esa manera. El español o el idioma que se habla con las matemáticas totalmente desligadas. Hay estudios, ¿verdad?, que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo. Dos de ellos los muestro aquí. Uno es el de Vygotsky, donde habla sobre el lenguaje y dice que este se utiliza primero para interactuar y conocer el medio circundante, para después usarlo en la internalización de conceptos y conocimientos por medio del lenguaje interno y el pensamiento verbal. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o ya veremos de qué manera se vio esta teoría de Vygotsky del lenguaje dentro de nuestro trabajo? También tenemos las teorías psicolingüísticas, donde habla sobre el lenguaje matemático, que pasa de ser considerada como una red de conceptos que el alumno ha de construir, a ser considerada también un lenguaje que puede ser enseñado. La metodología que nosotros utilizamos fue una metodología cualitativa dentro del paradigma fenomenológico. Lo que nosotros queríamos era describir y comprender si el español, o sea, si el metalenguaje es una ayuda para el entendimiento de los conceptos de álgebra seleccionados. Nuestras etapas de la investigación, pues como ya les dije, se seleccionaron las palabras y las lecturas. Después se diseñó el folleto de lectura, se entregó al grupo A. Analizamos las palabras que identificaron los alumnos en el folleto, que les digo, tenían que subrayar palabras que ellos hubieran utilizado en el aula de matemáticas. Se diseñaron los instrumentos de evaluación, que les digo fueron dos, uno de palabras en español o definiciones y otra evaluación que era matemática, y se aplicaron estas evaluaciones a ambos grupos. Después se hizo un análisis. Estas son las etapas de la investigación. Aquí les muestro, bueno, esta es la portada del folleto de lecturas que se les entregó a los alumnos. De este lado están el glosario de definiciones que se les entregó. Quiero mostrarles más adelante que tengo una lectura, la muestra de una lectura de lo que aparecían en el folleto, donde aquí un muchacho pues seleccionó las palabras que ha utilizado en el aula, que él identificó ahí. Y aquí un escaneo de también uno de los alumnos que nos puso las definiciones que encontró, bueno, las palabras que encontró y sus definiciones. Nosotros les proporcionamos una liga del diccionario de la Real Academia de la Lengua para que pudieran sacar las definiciones y todos tuvieran las mismas de las palabras que ellos iban a seleccionar. Ese es el instrumento de el folleto de lecturas y como les digo, aquí está el glosario de las palabras. Les digo, tomamos 15, 10 de las que nosotros ya habíamos seleccionado previamente, más 5 más de las que vimos que los muchachos repitieron más al seleccionar. Aquí aparece la evaluación eh, de las definiciones de las palabras. Si se fijan aquí, lo que nosotros queríamos es que en este tipo de evaluación ellos nos pusieran, por ejemplo, qué significaba para ellos la palabra notable, o a partir de un texto como el de la función del secretario docente, ellos definieran lo que significaba función, que dijeran brevemente qué entienden por una persona independiente o dependiente. Todo esto, les digo, esta evaluación es para saber si ellos tenían conocimiento de la definición de estas palabras que después iban a relacionar con los conceptos matemáticos. Aquí aparece la evaluación ya de matemáticas. En esta evaluación de matemáticas, pues ya pedía multiplicar, por ejemplo, los binomios que pone x más y por a más b. Queríamos que hicieran esa multiplicación. También dice, todos sabemos que la expresión x más 2 al cuadrado es igual a x más 2 por x más 2. Esto es, ese producto es de la misma naturaleza que el anterior y sin embargo no se procede como aquel.
Favor de realizar la operación tal y como se le ha enseñado para ese caso, es decir, como un producto notable. Y lo que nosotros queríamos saber es si el alumno sabe lo que significa un producto notable. Escribe brevemente porque el producto X más Y por A más B no es un producto notable. Es importante decir que muchas veces nuestros alumnos saben realizar las operaciones, pero no saben distinguir entre que sea un producto notable o no lo sea, por no conocer la definición o el concepto como debe ser. O sea, hay muchísimas, bueno, no muchísimas, aquí hay diferentes incisos hasta el G, donde nosotros intentamos que ellos contesten este tipo de preguntas a partir de las definiciones que se les dieron ya previamente. Vuelvo a repetir, pues en los resultados del folleto subrayaron los alumnos más, tanto como así, por ejemplo, podemos ver que el estudiante número 1 tiene palabras subrayadas de las que nosotros habíamos seleccionado previamente. Él subrayó 7 de las 10 que nosotros habíamos considerado. Pero además tiene 31 palabras extras que él consideró que ha usado en el aula de matemáticas. ¿Sí? Si pueden ver, nosotros habíamos dicho que dividimos el grupo en 5 y 5, 5 estudiantes del grupo A y 5 del B. Estos son los del grupo a los cuales se les dio el folleto. Pero aquí tenemos 8, 3 alumnos pues ya no pudieron presentar la evaluación, por eso es que ya no los agregamos dentro de los resultados de la investigación. Aquí, como les decía, ya les mostraba los resultados de los folletos y vamos a lo importante que nosotros obtuvimos dentro de este trabajo. Esta pregunta 1 es la que venía en la evaluación de las palabras en español, donde dice, escriba lo que significa para usted en español la palabra notable. Y entonces dice, que se hace notar, me explico, que es destacable a los ojos de su mismo ámbito, mundo o ambiente. Ya después en su evaluación de matemáticas, dice, escribe brevemente porque el producto X más Y por A más B no es un producto notable. Lo que nosotros queremos hacer notar este, en estas respuestas es que él utilizó la palabra destacable que usó en la definición, en esta definición de notable, para argumentar por qué no es un producto notable. Dijo, no es un producto notable ya que las componentes son todas diferentes entre sí, por lo tanto no es un caso destacable o diferente al resto de los demás. Y ahí dice en un ámbito general matemático para la multiplicación de binomios. Esa es una respuesta de uno de los alumnos del grupo A. En el grupo B, este alumno, por ejemplo, lo que les mencionaba, puede realizar el producto notable correctamente, pero cuando se le dice, escribe brevemente porque el producto X más Y por A más B no es un producto notable, dice porque cada binomio tiene elementos diferentes. No está argumentando claramente por qué no es un producto notable. Esta es una respuesta del grupo B. Se hace el análisis de diferentes, por ejemplo, aquí hay otro del grupo A, donde dice, sea la evaluación la función del secretario docente es repartir las materias. Si usted fuera la persona encargada de definir palabras observando la oración anterior, ¿cómo usted definiría el sustantivo función? Dice, acción que cumple un individuo en relación a otros. Y nos damos cuenta en las respuestas que hace a las preguntas matemáticas que se le pusieron, es que al conocer la acepción de función, él responde la pregunta matemática usando relación y acción para explicar. Dice, porque relaciona una acción que se realiza para un conjunto de números con otro. Aquí se le está preguntando, el área de un círculo se expresa mediante la fórmula A igual a pi por R cuadrada. Esta fórmula puede entenderse como una función, tal y como se define en matemáticas. Y esto es lo que contesta. Además, también se dice, ¿por qué a la relación anterior entre radio y área se le ha puesto el nombre de función? Dice, porque se relaciona uno y solo uno de los datos contenidos con un punto radio con el otro, perdón, dice conjunto, de un conjunto radio con el otro área, realizando una acción para ello.
Entonces está utilizando la acepción de función para poder contestar la pregunta de matemáticas. No solo eso, sino también hicimos un conteo para poder utilizar porcentajes y darnos cuenta de cómo fue el desempeño del grupo A y cómo fue el desempeño del grupo B. Aquí nos dice, si cada grupo relacionara satisfactoriamente la definición en español con el concepto matemático, tendría un total de 40 puntos, 5 por cada inciso. Entonces, el grupo A obtiene 31 puntos de los 40 en total que podría tener y el grupo B solo obtiene 17. Esto nos da un porcentaje de 77.5 satisfactorio para el A y 42.5 para el B. Aquí mostramos las gráficas de los resultados. ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno, pues al analizar las evaluaciones nos dimos cuenta que los alumnos, al conocer la definición de la palabra y además relacionarla con el concepto matemático, pues pueden argumentar mejor sus respuestas. Y pues lo podemos verificar en la teoría de Vygotsky, donde dice que el lenguaje se utiliza con el fin de comprender la realidad circundante y luego en uno mismo a través de su internalización. También se verificó que los estudiantes usan palabras que venían en la definición de español, como ya les mostré, para contestar las preguntas donde aparecen los conceptos matemáticos. Así que usan el lenguaje para la adquisición de sus conocimientos, como lo mencionan las teorías psicolingüísticas. Finalmente les pongo aquí algunas de las referencias. Nuestro trabajo no solo tiene el sentido o la finalidad de ayudar a nuestros alumnos en la enseñanza-aprendizaje, sino también para que nosotros como maestros de matemáticas nos demos cuenta de la importancia del español y podamos relacionar esas acepciones en el español con los conceptos matemáticos. Agradezco su atención. Es todo por mi parte. Gracias.